Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo las diferencias del JBL Go 4 y del JBL Go 3. Rápidamente, el primer cambio son las letras. Ahora son más grandes con un contorno rojo, lo cual los hace resaltar un poco más que la versión anterior. También cambió la correa de transporte. Ahora viene en esta forma y en el modelo anterior venía de esta otra. Por la parte de enfrente podemos mirar que las teclas vienen en la misma posición. Se resaltan más en el modelo más reciente, posiblemente aquí sea por el color. Por un costado trae aquí la entrada tipo C, por aquí trae la entrada tipo C, que prácticamente es la misma, y el nombre del modelo tal como lo trae en este otro. Tiene también la tecla del Bluetooth igual que aquí, pero ahora tiene aquí la tecla de Aurocast, que te sirve para conectarte con otros modelos. Ahora las especificaciones: en el Go 3 tenemos una potencia de 4.2 watts, una versión Bluetooth 5.1, un rango de frecuencia de 110 Hz a 20 kHz, y en el Go 4 tenemos una potencia de 4.2 watts, la misma potencia que el modelo anterior. Maneja un rango de frecuencia de 90 Hz a 20 kHz y una versión Bluetooth 5.3. La diferencia, como les comento, es que ahora trae el Aurocast y cuenta con la aplicación para controlar el altavoz. Vámonos a una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones entre uno y otro. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. We just mess it up, 'cause we already lost. Bueno amigos, como habrán escuchado, sí hay una diferencia de sonido en el nuevo Go 4 a comparación del 3, a pesar de tener los dos la misma potencia, pero se nota un poquito más de graves y un poquito de más claridad en este. Utilicé la configuración del Go en JBL Signature para no tener ventaja sobre el otro, y más que nada la diferencia es de que este ahora se puede conectar incluso con el Extreme 4. Espero que el video sea de su agrado. Suscríbanse los nuevos usuarios y muchas gracias por ver este video.